Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a el canal Apología Adventista, donde nuestro objetivo es exaltar la sana doctrina, exaltar la verdad presente, y en este caso vamos a hacer apología para poder defender la fe adventista. Vamos a ver un video de donde un evangélico dice 5 falacias en contra de la iglesia adventista. Antes de ver el video, quiero decirles algo. No sé si ustedes, hermanos adventistas, ya se dieron cuenta que se están levantando cada día protestantes y católicos torciendo la Biblia para atacar a la iglesia adventista. Yo me quedé impactado cómo se están levantando uno tras otro apologetas católicos y apologetas protestantes atacando a la iglesia adventista. No cabe duda, hermanos, y eso lo creo porque lo he comprobado, de que la iglesia adventista es el pueblo de la profecía. El diablo sabe que esta iglesia tiene la verdad. Quiero decirles, hermanos, que cuando hablamos de esta manera, no estamos diciendo que los únicos que se van a salvar son los adventistas. No me vayan a malinterpretar. Es cierto que la iglesia adventista tiene un mensaje sólido y genuino, pero los adventistas creemos de que también mucha gente que está en Babilonia se va a salvar, pero cuando conozca la verdad, que nosotros le llamamos la predicación de los mensajes de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Así que, hermanos, vamos a desmantelar 5 falacias que dice este pastor protestante. Cuando hablamos de esta manera, no estamos atacando a las personas, sino que lo que haremos es atacar la falsa doctrina y la falacia, porque también eso es evangelio. Evangelio también implica defender la fe que una vez fue dada a los santos. Eso dice Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Ahora quiero que veamos, vamos a poner cada parte donde este evangélico dice 5 falacias en contra de la iglesia adventista, y las vamos a desmantelar usando Biblia. Recuerden, hermanos adventistas, este libro, la verdad que contiene este libro, tiene poder. Pero para poder desmantelar una falsa doctrina, tenemos que conocer la Biblia perfectamente. Estos individuos se nota que a miles de kilómetros son ignorantes bíblicos. Ahora, escuchen la falacia que dice. Veamos la primera falacia. Top 5 herejías de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Herejía número 5. Enseñan a guardar el sábado como requisito para salvación. O sea que si vos congregás el día sábado, tenés el sello del Espíritu Santo. Ahora, si llegás a congregar el día domingo, tenés la marca de la bestia. O sea que la salvación es por obra. La iglesia adventista nunca jamás ha enseñado que por guardar el sábado nos vamos a salvar. Ninguna creencia o doctrina de la iglesia adventista enseña eso. No hay ningún libro, ni un predicador sensato y disciplinado que dirá esta incoherencia que por guardar el sábado nos salvamos. Este evangélico lo que está diciendo es una falacia. La iglesia adventista oficialmente jamás ha enseñado que por guardar el sábado nos vamos a salvar. Nadie se salva por el sábado. El sábado no tiene poder para salvar a nadie. Los adventistas del séptimo día creemos bíblicamente que la salvación es por gracia a través de Cristo. Vamos a demostrar bíblicamente, así a grandes rasgos, de que la ley y el sábado no tiene esa función de salvar. La función de la ley es señalar el pecado y después conducirnos a Cristo. La función de la ley no es salvar. Ningún adventista estudiado dirá esa incoherencia que por guardar el sábado nos vamos a salvar. Entonces viene la pregunta, ¿por qué entonces los adventistas enfatizan mucho en el sábado más que en cualquier otro tema? Los adventistas enfatizamos más en el 4º mandamiento más que en los otros, aunque tengan el mismo valor, pero la razón es porque es el mandamiento con el que no están de acuerdo católicos y protestantes. Por eso es que los adventistas
enfatizamos más en ese mandamiento porque es el mandamiento que se rechaza tanto por el catolicismo como el protestantismo. Si usted le pregunta a un evangélico, ¿es pecado matar? ¿Es pecado adulterar? ¿Es pecado adorar ídolos? ¿Es pecado maltratar a los padres? ¿Es pecado codiciar? Ellos le van a decir prestamente, sí es pecado. Pero cuando se topan con el cuarto mandamiento, dicen de que ese mandamiento no tiene validez para el cristiano, que ese mandamiento quedó abolido o que fue para los judíos, dicen otro. Por eso es que los adventistas enfatizamos mucho en ese mandamiento, porque es el mandamiento que rechaza el catolicismo y el protestantismo. Por consiguiente, los adventistas creemos oficialmente como iglesia de que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Noten cómo dice. Voy a usar dos citas. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten que los adventistas creemos que la salvación es por gracia, un regalo de Dios que no lo merece. Entonces la pregunta, entonces, ¿por qué los adventistas predican mucho de la ley de Dios y del sábado? Esta es otra cosa. Los adventistas creemos de que aunque la salvación es por gracia, el resultado de la salvación o el fruto de la salvación genuina es la obediencia. Un cristiano que ha sido salvo obedece por la fe. En otras palabras, somos salvos por gracia y obedientes por la fe. Porque la gracia no me da permiso para quebrantar los mandamientos. Al contrario, la gracia nos capacita a que obedezcamos los mandamientos de Dios y vivamos en este mundo una vida santa y piadosa, como dice Pablo en Tito 2, 11 hasta el 13. Los adventistas nunca hemos creído que la salvación sea por ley o por el sábado. Lo que sí enseñamos los adventistas es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero los salvos obedecen por la fe. Noten como dice 1 Juan 2, 4. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, en otras palabras, si yo digo soy salvo por gracia y no obedezco los mandamientos, soy un mentiroso, porque la gracia no me da permiso en ninguna manera para desobedecer los mandamientos de Dios. Y esta es la confusión que tiene este protestante como muchos evangélicos y católicos, que hacen una enemistad como que si fueran dos boxeadores, la gracia y la ley, enemistados, a punto de boxear. No, hermanos, la gracia y la ley ambas descienden de Dios, ambas emanan de Dios, pero la gracia nos salva y la ley nos hace vivir una vida santa y piadosa, aparte que nos ayuda a conocer lo que es el pecado. Entonces yo no sé de dónde este evangélico habrá sacado esa falacia que los adventistas enseñamos de que por guardar el sábado alguien se va a salvar. Al contrario, creemos de que los salvos sí obedecen los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, porque es parte de la ley moral de Dios. Y esto es importante, hermanos, que lo podamos comprender. Somos salvos por gracia y obedientes por la fe. Inclusive, Apocalipsis 14:12 dice que el remanente, el pueblo de Dios de los últimos días, se identifica como los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora veamos la otra falacia. Herejía número 4. Enseñan de que el infierno no existe. O sea que si vos no recibís a Cristo o fuiste de lo peor, vas a descansar en paz y no vas a ir a ningún lugar de tormento, no vas a pagar ningún juicio, ningún castigo, haciendo a Dios un Dios injusto. Quiero decirles, hermanos, que los adventistas sí creemos en el infierno, pero no lo creemos en la manera que estos evangélicos lo creen. Creemos de que el infierno no es que exista, sino que existirá. Note que es bien diferente. El concepto de infierno que tiene la iglesia adventista es bien diferente al concepto de infierno que tiene el protestantismo.
El protestantismo entiende que el infierno es algo que está en medio de la tierra, donde la gente se quema y que después de quemarse van a volver a salir de allí para irse de nuevo al lago de fuego. Es un concepto medieval griego. La Biblia, cuando se estudia a profundidad, no enseña tal concepto. Haciendo un estudio profundo de la Biblia, que la palabra infierno es una palabra mal traducida. El término infierno, noten, y esta información vale oro, el término infierno es una palabra griega que proviene de Gegena. Escuchen, Gegena en el español se traduce infierno en la Reina Valera 60, pero es una mala traducción porque Gegena no es infierno. ¿Qué es el Gegena? Explico qué es el Gegena. Y si ustedes tienen duda, comparen otras versiones de Biblia y búsquense una concordancia Strong para que vean cuál es la palabra griega de infierno allí en la Reina Valera 60. La palabra Gegena proviene de Valle de los hijos de Hinón. ¿Qué es hijos de Hinón? Es importante comprender de que el Valle de los hijos de Hinón se le llegó a llamar a un desfiladero que hizo Salomón fuera de Jerusalén, donde se sacrificaban hijos a Moloc. Salomón, después de caer en apostasía, hizo ese desfiladero donde habían sacrificios a Moloc. Noten hasta el extremo que llegó Salomón. El rey Salomón cayó en apostasía y hizo ese lugar para sacrificar hijos a Moloc. Pero es interesante que en los tiempos de Cristo, ese valle de los hijos de Hinón se le conocía como Gegena. Aún existía ese valle, pero en los tiempos de Cristo, este valle era un gran basurero. Noten, en los tiempos de Cristo y cuando se escribió los evangelios sinópticos, ese desfiladero que hizo Salomón para sacrificar hijos a Moloc, en los tiempos de Cristo era un basurero, enorme basurero, donde pasaba día y noche echando humo. ¿Por qué? Porque le echaban constantemente cadáveres y basura, cadáveres de animales, cadáveres de personas. Y Cristo usó el Gegena, o sea, ese basurero, lo usó como un tipo de la destrucción de los impíos al final. O sea que el Gegena o el infierno, como lo traduce la Reina Valera 60, va a ser al final. Y el Gegena se usó como un tipo. Ese basurero, Cristo lo puso como un ejemplo de la destrucción de los impíos después de los 1000 años. Así como en el Gegena echaban cadáveres, hacia el final de los 1000 años los impíos van a ser echados en el lago de fuego. O sea que el Gegena actualmente no existe, sino que existirá después de los 1000 años. O sea que infierno, como lo conocen los protestantes o como lo entienden, no existe en la Biblia. Simplemente es una mala interpretación del término infierno. Y como ven, la palabra infierno se presta a confusión. Más, si venimos del catolicismo, tenemos un concepto terrorífico de infierno, porque toda esa comprensión errónea de infierno viene de la famosa obra de Dante, El infierno de Dante. Es una filosofía griega, hermanos. El concepto de infierno que conocen las iglesias protestantes está asociado con la falsa doctrina de que el alma es inmortal. Pero en realidad actualmente no existe infierno, aunque se puede aplicar al sepulcro, pero Cristo está usando el Gegena como un tipo de destrucción de los impíos. Y puso como ejemplo el Gegena, ese basurero, porque la palabra griega, y se lo voy a dejar de tarea, si usted encuentra allí la palabra infierno en los evangelios, porque hay otras palabras, por ejemplo, Pedro usa el tártaro, pero es otro tema, el tártaro. Pero en los evangelios sinópticos, la palabra infierno ahí es Gegena. Se lo voy a demostrar. Marcos 9:43. Voy a leer este mismo versículo en la Reina Valera 60 y después voy a leer este versículo en la versión Jerusalén Católica. Marcos 9:43 dice:
Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Noten que esto es una hipérbole. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Noten que no dicen nunca puede ser apagado, sino no puede ser apagado porque mientras le echaban combustible, cadáveres y basura, el Gehenna pasaba día y noche encendido. No se apagaba porque siempre estaban constantemente echándole basura. Era un basurero, enorme basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, el Gehenna. Pero ahora noten la versión Jerusalén, en lugar de infierno dice Gehenna. La versión Jerusalén sí usa la palabra griega correcta y dice Marcos 9:43. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtala. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos e ir al Gehenna. Noten que aquí usa el Gehenna. Al fuego que no se apaga. Noten, porque Cristo se estaba refiriéndose al basurero. La palabra infierno es Gehenna. Repito, no es un lugar donde la gente se está quemando. Es una filosofía pagana. Lo que pasa es que estos protestantes son indoctos de Biblia, no conocen la Biblia a profundidad, no conocen historia, no conocen teología, no conocen gramática, no conocen sintaxis, son indoctos. Por eso es que son peligrosos. Es como darle un revólver a un loco. Hermanos, la palabra infierno es Gehenna. Cristo usó ese basurero como un tipo de la destrucción final de los impíos. ¿Cuándo es que los impíos van a ser echados al Gehenna? Que sería el lago de fuego. Después de los 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Noten, igual como en el Gehenna. En el Gehenna eran echados los cadáveres. No solamente personas, sino también animales. Iban a echar la basura. De toda la ciudad, allí iban a quemar la basura en el Gehenna. Así va a ser al final de los 1000 años con los impíos. Van a ser echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. Noten que eran lanzados, así como en el Gehenna, eran lanzados. Y fueron lanzados al lago de fuego. Noten, claro que los adventistas creemos en el infierno, pero no lo creemos como lo cree el protestantismo. Nosotros creemos en el infierno o en el Gehenna como un tipo de destrucción de los impíos al final, después de los 1000 años, donde los impíos van a ser echados al lago de fuego y la paja será quemada. Ahora vamos a ver la tercera falacia. Herejía número 3. Prohibición del consumo de ciertos alimentos para la vida cristiana. O sea que si comen ciertos alimentos van a ser salvos. Y todo tiene que ver con la dieta levítica que sigue vigente para ellos. Pero bueno, Marcos capítulo número 7, versículo número 18, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Los adventistas no prohibimos ningún tipo de alimento. Escuchen, tan lindo que es el español. El español es tan entendible que el español para los loros es más fácil aprenderlo. ¿Saben que un loro se puede aprender un Salmo 91? Yo conocí un loro que se podía el Salmo 91 y el Salmo 23. Porque el español es bien entendible y comprensible, diáfano y claro, cristalino como el agua. Los adventistas no prohibimos ningún tipo de alimento. Alimento. ¿Qué es alimento? Alimento es aquello que nos alimenta, aquello que está permitido por Dios para comerlo. Noten, los adventistas no prohibimos ningún tipo de alimento. Lo que prohíbe la Biblia, y en base a eso los adventistas prohíben, son los animales inmundos y las carnes inmundas que Dios las dijo que son inmundas. Los adventistas no andamos prohibiendo alimento, porque las carnes inmundas y los animales inmundos nunca fueron dados como alimento. Las comidas inmundas jamás, desde Génesis hasta Apocalipsis, jamás se les llama alimento. Yo desafío a un protestante sin torcer la Biblia. Yo sé que me van a torcer la Biblia, pero yo desafío a un protestante que me diga textualmente un texto, que lo diga textualmente, que hoy en el Nuevo Testamento los animales inmundos se les puede llamar alimento. Es absurdo e ilógico
Sería poner a Dios en contradicción. Es interesante la cita bíblica que manipuló este evangélico, la torció y la sacó de contexto. Vamos a refutarlo. Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19. Él usó esta cita para sostener de que Cristo aquí está hablando que las carnes inmundas hoy son alimento. Leamos el versículo en su contexto y lo vamos a explicar en su contexto. Marcos 7, 18 al 19. Noten aquí Cristo lo que le está diciendo a los apóstoles. Y Él les dijo, ¿también vosotros estás así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. O sea que lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale, está diciendo Cristo. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Noten qué es lo que hizo Cristo. Haciendo limpios todos los alimentos. No dice que Cristo hizo limpio las comidas inmundas. El texto no dice así. El texto dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, veamos cuál es el contexto de esta palabra. La clave para poder entender una cita bíblica, hermanos, es siempre leer el contexto. Si usted no respeta el contexto, va a decir herejías, como dice este evangélico. Ahora, ¿cuál es el tema de Marcos capítulo 7? Explico. El tema debatido allí es que Cristo está confrontando con la tradición de los fariseos. ¿Cuál era la tradición de los fariseos? Los fariseos sostenían de que antes de comer se tenían que lavar las manos ceremonialmente. O sea, el tema aquí no es aseo. Cristo no está diciendo que no hay que lavar las manos por aseo, sino que los fariseos tenían una tradición extremista de que para comer, antes de comer tenían que hacer un rito. Era una ceremonia que hacían de lavarse las manos ceremonialmente. Esta tradición los fariseos se la habían inventado. Y si alguien no se lavaba ceremonialmente antes de comer, quedaban inmundos. Noten, repito, el tema de Marcos capítulo 7 no es hablar de las comidas inmundas, ni tampoco de aseo personal, sino que es un tema farisaico. Era una tradición extremista de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer. Si no se hacía eso, quedaban inmundos. Ahora, ¿dónde dice eso? Leamos, Marcos capítulo 7, versículo 1 al 3 es el contexto. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 3. Noten, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, noten, manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, o sea que no era algo de aseo, no era lavarse las manos por aseo, sino que era una tradición farisaica de que antes de comer tenían que hacer una ceremonia incluyendo lavarse las manos. El tema de Marcos 7 también está en Mateo capítulo 15, ese mismo debate. Si quiere entender Marcos 7, lo que está pasando, váyase también a Mateo capítulo 15. Cristo está teniendo una confrontación con los fariseos por esta tradición, por esta ceremonia farisaica de lavarse la mano ceremonialmente antes de comer. En ese contexto, Cristo le dice a los discípulos, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, si respetamos el contexto, ¿qué significan las palabras? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Sencillo. O sea, sin necesidad de lavarse las manos ceremonialmente, los alimentos ya están purificados. O sea, lo que está diciendo Cristo no está diciendo que podemos comer comidas inmundas. El tema del capítulo 7 de Marcos no son las comidas inmundas. Este pastor lo que está haciendo es torcer la Biblia y muchos protestantes manipulan este texto también porque el texto en su contexto es un pretexto. Marcos capítulo 7 es condenar
esta tradición farisaica, dando a entender de que sin lavarse las manos ceremonialmente ya los alimentos están purificados. Los alimentos. No está diciendo acá de que el chancho sea alimento o que tenemos que orar para que el chancho sea santificado o para que un perro sea santificado, para que podamos comernos un perro. El tema no es de esa índole. Por favor, hermano, si no quieren ser engañados por estos falsos maestros, sepan interpretar la Biblia en su contexto. Esto lo corrobora más claro Mateo capítulo 15, que ahí está también el mismo debate. Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. Pero lavarse, ¿en qué sentido? No está hablando de aseo personal, sino de lavarse según la tradición hipócrita de los fariseos, lavarse ceremonialmente. Por lo tanto, lo que dice este evangélico es una falacia. Marcos 7, versículo 18 al 19, no está hablando de comidas inmundas, porque dice, haciendo puro todos los alimentos, porque sin necesidad de hacer ese rito, los apóstoles, ya los alimentos que iban ellos a consumir estaban purificados. Herejía número 2. El infame juicio investigador. Enseñan de que Jesús no terminó la obra de salvación en la cruz, sino que hasta 1844. Da la casualidad que es la fecha fallida de que el retorno de Cristo no aconteció. Ahí empiezan a decir que Cristo llega al lugar santísimo. ¿Para qué? Para comenzar el juicio por donde se revisa si cada creyente será salvo. Pero Juan 19:30 nos dice, consumado es. Este evangélico se nota que no estudia. ¿Por qué razón? Porque está atacando un tema que desconoce. Bien se nota cuando alguien ataca algo que desconoce. El tema del juicio investigador simplemente es una creencia de la Iglesia Adventista o un término que la Iglesia Adventista usa para hablar de un juicio preadvenimiento. Los adventistas creemos, basado en muchos pasajes bíblicos, de que antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá un juicio preadvenimiento en el cielo. El juicio investigador, ¿de dónde lo sacan los adventistas? El juicio investigador, para comprender el juicio investigador, hermanos, tenemos que conocer el santuario. Y esto es lo que menos conocen estos protestantes, el tema del santuario. Porque ellos desconocen esta clase de temas y se meten a contradecir cosas que desconocen. La tipología del juicio investigador proviene del Gran Yom Kippur, o el día del perdón, o el día de la expiación que encontramos en Levítico 16. Porque el santuario y toda su liturgia es una tipología del plan de salvación. Y si un protestante no estudia el santuario, estos temas le parecerán extraños y confusos y le llamará herejía. Hermanos, el Gran Yom Kippur prefigura el juicio investigador. El Yom Kippur es una tipología. El Yom Kippur representa un evento, no un día literal, sino que es un evento que representa el juicio preadvenimiento. Antes de que Cristo venga por segunda vez en el cielo, va a haber un juicio. Eso lo dice Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Ese juicio se hace después de la hegemonía del cuerno pequeño. O sea que no puede ser el juicio después de los 1000 años, porque el juicio después de los 1000 años es el juicio ejecutivo. Mientras que en Daniel 7, versículo 13 al 14, estamos divisando un juicio preadvenimiento que por el contexto se hace en el cielo. Es el gran Yom Kippur prefigurado por la tipología del tabernáculo hebreo. Voy a usar por lo menos 2 citas para demostrar dónde la Biblia enseña un concepto de un juicio preadvenimiento. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Esta palabra en griego es phobeo, teme, reverenciada o respetar a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea bueno o sea mala. O sea que se va a hacer un juicio en base a las obras. Somos salvos por fe, pero el juicio se hace en base a las obras. El juicio no es para informar a Dios,
sino que el juicio se hace para informar al universo. Apocalipsis 14, 6 al 7, habla de este juicio preadvenimiento. Los adventistas le conocemos juicio investigador, pero digamos, quitémosle juicio investigador, digamos juicio. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 nos presenta un juicio que mientras se predica el Evangelio y antes de venir Cristo, se hace este juicio en el cielo. Porque noten que el contexto es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, es ilógico pensar de que este es el juicio después de los 1000 años. Porque mientras se predica el Evangelio, se hace este juicio. Leamos lo que dice Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed, ahí está la palabra fobeo que usa Salomón, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En griego es un auristo, tiempo presente, el verbo está conjugado en tiempo presente. El juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que mientras el Evangelio se predica, sucede este juicio. Porque aquí dice, la hora del juicio ha llegado. Cristo aún no ha venido. En los mensajes de los 3 ángeles, Cristo aún no ha venido. Porque a Cristo se ve ya en el versículo 14. Apocalipsis 14, versículo 14, es la venida de Cristo. O sea que el juicio lo encontramos en medio de la predicación del Evangelio y antes de la venida de Cristo. La palabra consumado es que el uso no está hablando que el juicio ya terminó o que la obra de Dios quedó completada con referencia a la salvación del hombre. La salvación del hombre es un acto, pero también es un proceso. Y eso lo podemos entender solamente a la luz del santuario. Si no entendemos el santuario, vamos a andar dando patadas de ahogado como lo hacen estos evangélicos. Porque el santuario es una maqueta simbólica del plan de salvación en figuras y tipo, hermanos. La palabra consumado está en el contexto de cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que el sistema de sacrificios y ceremonias judías había terminado, porque en la cruz estaba muriendo el verdadero Cordero. Muerto Cristo, el santuario terrenal quedó sin eficacia, porque el santuario solamente era sombra. Todas las ceremonias, todos esos sacrificios de corderos eran sombra de Cristo, el Cordero. Y como Cristo iba a inaugurar el santuario celestial con su sangre, Cristo terminó la misión del Padre y le puso fin a los sacrificios y ceremonias judías que apuntaban al Mesías. Número 1. Elevar a Elena G. de White como profetisa infalible y de autoridad doctrinal. O sea que para entender las escrituras hay que entender qué es lo que dijo Elena G. de White desde antes. Una total aberración. Se los aseguro que este evangélico jamás ha leído un libro de Elena de White. Repite porque quizás escuchó a otro indocto en YouTube hablar de Elena de White. Hermanos, ¿qué creen los adventistas de Elena de White? ¿Qué creemos? Es cierto que los adventistas creemos de que sobre Elena de White y sobre su ministerio fue dado el don de profecía como parte de la profecía que la iglesia remanente iba a tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Apocalipsis 12, 17. Creemos los adventistas, basado en 1 Corintios 12, que los dones espirituales no han cesado y que el don de profecía iba a ser una característica de la iglesia remanente, y los adventistas creemos de que el don de profecía fue dado a Elena de White. Yo he estudiado por más de 20 años los secretos de Elena de White y me quedo impactado cómo armoniza con la Biblia. Estoy hablando de estudiarlo a profundidad, no leerlo como loro, ni buscar información tuerta en YouTube, en Google o en alguna red social. Yo he estudiado por más de 20 años los secretos de Elena de White para corroborar, y todo lo que dice esta mujer está en perfecta armonía con la Biblia. Los adventistas creemos eso, de que el don de profecía es parte de las características de la iglesia remanente, tal como lo menciona Apocalipsis 12, 17, y tal como lo menciona Joel 2, 28, que Dios en los últimos días iba a dar visiones y sueños. Creemos de que el don de profecía no ha terminado.
Él dice, escuchen lo que dijo, que nosotros los adventistas usamos a Elena de White como autoridad doctrinal. Esto es falacia. Esto denota la tremenda ignorancia de este evangélico. Los adventistas del séptimo día tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. Y ninguna de ellas se saca de los escritos de Elena de White. Yo invito a este evangélico que descargue de internet las 28 creencias adventistas. Si no las puede descargar, yo se las puedo mandar. Yo lo invito a que estudie nuestras creencias adventistas y ninguna se saca de los escritos de Elena de White. Con Elena de White o sin Elena de White, los adventistas pueden sostener sus creencias y doctrinas. Ninguna doctrina se saca de Elena de White. Podemos debatir con un protestante o un católico con Biblia sola, sin usar a Elena de White. Y los adventistas podemos sostener la verdad del sábado con pura Biblia. Los adventistas podemos sostener la verdad del estado de los muertos con pura Biblia. Los adventistas podemos sostener con pura Biblia el concepto de juicio investigador. Lo podemos demostrar con pura Biblia. Los adventistas del séptimo día podemos demostrar con pura Biblia la verdad del milenio. Los adventistas podemos demostrar con pura Biblia la vigencia de la ley de Dios sin usar a Elena de White. Los adventistas podemos demostrar el régimen de la buena alimentación usando pura Biblia sin usar a Elena de White. Noten, cualquier creencia que quieran debatir lo podemos usar con solo Biblia. Esa es falacia que se han inventado los católicos y los protestantes para decir que nosotros sacamos doctrina de los libros de Elena de White. Esa es falacia. Tantos libros que escribió, libros de salud, libros de psicología, libros de ciencia, libros de alimentación, libros de profecía, libros de matrimonio, noviazgo. ¡Qué tremenda información! Una mujer de segundo grado de primaria, porque alguien le pegó una pedrada en la nariz, no siguió estudiando. Porque el diablo sabía que Dios iba a elegir a esa mujer de Dios que iba a escribir muchos libros que la gente cuando los lee se queda impactado. La pregunta es entonces, ¿por qué tenemos esos libros? Sencillo, porque el objetivo del don de profecía no es crear doctrinas, ni tampoco creemos de que los libros de Elena de White sean otra Biblia. El objetivo del don de profecía dado a Elena de White es para amplificar la Biblia y explicarla más a profundidad. Por eso es que cada vez que leemos los libros de Elena de White, en cada párrafo hay citas bíblicas para que vayamos a leerla. Porque el objetivo de Elena de White es como un microscopio. Los libros de Elena de White son como un microscopio. ¿Para qué sirve un microscopio? Para ver lo que no se puede ver a simple vista. Lo que hacen los libros de Elena de White es ampliar y explicar lo que no podemos ver a simple vista. Pero no es para crear doctrina. Elena de White no tiene ninguna doctrina que ella inventó. Todas las creencias y doctrinas que la Iglesia Adventista enseña son sacadas de la Biblia. El objetivo del don de profecía dado a Elena de White es para explicar, ampliar y poder nosotros aprender más de la Biblia. Un ejemplo cómo Elena de White amplía la Biblia y sus escritos cómo amplían la Biblia. Por ejemplo, noten, dice el libro de Génesis que cuando Dios maldijo a la serpiente le dijo: sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué Dios le dijo eso a la serpiente? Si eso iba a ser maldición, y arrastrarse significa por lógica, porque para entender la Biblia se tiene que usar la lógica, el sentido común, el raciocinio, significa que la serpiente antes no se arrastraba. Elena de White viene y amplía ese principio y dice que la serpiente antes volaba. Eso no altera el texto bíblico, tiene sentido, eso no ataca ninguna doctrina. Decir de que la serpiente antes volaba, antes de la caída, eso no es herejía, ni apostasía, ni falsa doctrina, como dicen los indoctos. Lo que está haciendo ella es ampliar ese principio y explicar, y tiene sentido y tiene lógica, porque si la serpiente se iba a arrastrar, significa que antes no se arrastraba, porque lo contrario no hubiese sido castigo ni maldición, arrastrarse. ¿Saben de que la Biblia enseña de que habla de serpientes voladoras? El libro de Job, el libro de Isaías. En muchas culturas antiguas hablan de serpientes con alas.
Se han dibujado jeroglíficos con serpientes con alas, jeroglíficos muy antiguos, pero es una falacia decir de que nosotros tenemos a Elena de White como una voz doctrinal o como una autoridad doctrinal. Falacia, porque ninguna doctrina ni creencia se saca de Elena de White. Yo quiero que me digan cuál doctrina la sacamos de Elena de White y que me lo demuestren. Y yo les voy a demostrar bíblicamente de dónde sacamos esa doctrina, bíblicamente, haciendo un estudio serio y profundo de esa doctrina. Porque nosotros no usamos un texto para establecer una doctrina, usamos toda la Biblia. Por eso es que me encanta la iglesia adventista, porque es una iglesia que está bien fundamentada en la Biblia. No somos como los protestantes, que usan un versículo aquí, lo malinterpretan para que este versículo se ponga en contra con aquel. Los adventistas no hacemos esa clase de estudios tuertos. Hacemos que la Biblia se armonice y se explique sola, sin contradicción. Voy a leer 2 citas de Elena de White para demostrar que la misma Elena de White dijo que la voz autoritaria para establecer doctrina es la Biblia, no sus escritos. Por eso es que lo que dice este evangélico, no sé si es pastor, diácono o no sé qué, pero digámosle que es pastor. Este indocto lo que hace es decir una falacia. Disculpe que use la palabra indocto, pero la palabra indocto no es mala palabra, simplemente significa falta de conocimiento. Hermanos, noten lo que dijo Elena de White sobre la Biblia. Primeros Escritos, página 78, párrafo 1. Noten ella lo que dijo. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Noten, no está diciendo ella que de sus escritos vamos a sacar doctrina. Noten, ella está exaltando la palabra, porque una característica de un verdadero profeta es de que exalta la palabra, exalta la ley de Dios. Eso hace Elena de White. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días. Está citando Joel 2:28. No para tener una nueva forma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. O sea que los escritos de Elena de White, ¿cuál es su función? Llevarnos a la verdad bíblica para que no nos apartemos de la Biblia. Así obró Dios con Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. Y cita Hechos capítulo 10. Noten esta última cita. Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 1. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de toda la reforma. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Lo que está diciendo ella, que no podemos aceptar cualquier doctrina si no está fundamentado con la Biblia sola. Hermanos, ¿dónde dijo Elena de White? Yo quiero que me diga este evangélico, ¿dónde leyó? ¿Dónde encontró eso? De que los adventistas sacamos doctrinas de Elena de White. Yo quiero que por favor me lo digan. Acepto que me corrían, pero no que me corrían con disparates o falacias o con insultos como lo hacen los indoctos en los comentarios. Yo quiero que me den una base sólida y teológica. ¿De dónde los adventistas sacan una doctrina de Elena de White? Falacia. Los adventistas sacamos nuestras creencias y doctrinas de la Biblia sola. Porque el objetivo de Elena de White, de los escritos de Elena de White, es ampliar y explicar la Biblia, llevarnos a la Biblia como la única norma de fe y práctica. Hermanos, espero que haya quedado claro estas 5 refutaciones que le hicimos a este pastor evangélico. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permitió poder presentar esta clase y poder explicar correctamente lo que la iglesia adventista enseña como iglesia adventista. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios.